de un árbitro que en este caso tenía nombre y apellido. Se trataba de José Goldenberg. Este árbitro debió haber sido llamado para justamente atender el diferente entre estas partes. Y se ha revelado que a pesar de 2 solicitudes por parte de Carmen Aristegui para que el árbitro entrara a mediar entre la empresa y la periodista, esto no ocurrió así. ¿Por qué no ocurrió? Por diferentes razones, y ahí tendrá que dar una razón y su posición la empresa, pero entre otras cosas porque el contrato no era conocido, no era transparente, a pesar que tiene que ver justamente con un bien del Estado mexicano. Además de este planteamiento, es que el senador Mario Delgado y su servidor hemos creído pertinente que mientras se encuentra una solución a este conflicto, la voz de Carmen Aristegui, en beneficio de su audiencia, en beneficio de las personas que todos los días la escuchan, encuentre un espacio, y en este caso sea el gobierno federal a través de el IMER, que consideren la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para que la periodista Carmen Aristegui tenga su voz no sea silenciada. Esto mientras se buscaba en el momento en el que hicimos este planteamiento una solución entre las partes. Pero también creo que este diferendo nos debe de llamar a los mexicanos en nuestra calidad de audiencia a otro tipo de actitudes y de manifestaciones. Miren, compañeras y compañeros, hace un par de años en Guatemala, el gobierno de aquel país también quiso silenciar al periódico de Guatemala. ¿Qué se hizo? Se estableció una campaña que se llamó "Si nos callan como individuos, no nos callarán como pueblo". Organizaron lo que se conoce como crowdfunding o financiamiento de masas, que a partir de la solicitud de donaciones permitió que, a pesar de quitarle todos los recursos por parte de la publicidad gubernamental, hoy el periódico sigue existiendo. Lo mismo estamos viendo en Venezuela con las periodistas Luz Meli Reyes y Laura Befner, con el efecto Cocuyo, que a partir lo mismo de pequeñas donaciones de sus audiencias siguen al aire. Me parece que no basta ser solidarios, hay que serlo, pero además hay que pasar de la solidaridad activa a la acción de financiamiento de espacios que hoy, sin ellos, no solamente pierde la audiencia, reitero, pierde toda la democracia mexicana. Apoyar a la transparencia, la objetividad e independencia es buscar alternativas para que estas voces sigan al aire, porque a todos nos conviene. Creemos que Carmen Aristegui debe de volver al aire, porque como lo dijo Julio Scherer el 6 de noviembre de 1976, en la primera editorial de la revista Procesos, luego del golpe a Excelsior, nos sigue confortando la generosa solidaridad de un amplio grupo de mexicanos que se niega a que el país se cubra completamente por el silencio. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Estamos desahogando proposiciones que tienen punto de acuerdo. El reglamento es claro cómo deben desahogarse. Sus proponentes suben. Aquí hay 3 puntos de acuerdo cuyos proponentes han estado en tribuna. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo me ha solicitado una intervención en relación a este tema. Y esta mesa directiva, de manera adecuada, ha dado el uso de la palabra a su coordinador, el senador Manuel Bartlett. Adelante, don Manuel. Agradeciendo su flexibilidad, señor presidente, que conoce aquí muchos resistentes, voy a leer un texto para no alargarme, convencido de que todos y cada uno de los que están aquí saben que es cierto. La expulsión de Carmen Aristegui de MBC Radio, dictada por la empresa, ha tenido un enorme impacto negativo a nivel nacional e internacional. Los principales periódicos del mundo
publicaron notas responsabilizando a Peña Nieto. En México, cientos de miles inundaron las redes. En Carmen se queda en defensa de Aristegui, change.org. Indignación instantánea de un auditorio ofendido de millones en toda la República. Los medios nacionales exhibieron obvia hipocresía. La salida de Carmen Aristegui es un indiscutible golpe oficial a la libertad de expresión. Es Aristegui el más claro ejemplo de esa libertad. Se trata del escalamiento de la dictadura mediática impuesta por Peña Nieto desde el primer día. Televisoras, cadenas de radio, periódicos evitan toda opinión contraria al poder, desinforman, aún ante acciones públicas claramente confrontadas con la mayoría de la opinión nacional. En este panorama, Aristegui rompió la barrera del silencio impuesto, cómplice, mendaz, y se constituyó por eso en la voz por excelencia de la libertad de expresión. Imposible aceptar la calificación de gobernación de ser un problema entre particulares. Fue una evidente exigencia de Peña Nieto, acorde a su política de silenciamiento y manipulación de la opinión pública. Así lo califica el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo, el despido fue forma sutil de acallar una voz crítica. MBS lo niega y afirma, obedece única y exclusivamente a que la periodista fijó como posición inamovible la reinstalación de 2 reporteros separados de su cargo. La empresa no acepta ultimátums. En realidad, la empresa montó una celada. Se inicia con 13 desplegados sorpresivos, rechazando una alianza de Aristegui sin autorización, dijeron, con la plataforma llamada Mexilix, siguiendo con el despido de 2 de sus colaboradores por pérdida de confianza. Clara provocación, dado que la responsable era directamente ella. Por eso Aristegui, al llamar al diálogo, exige la reinstalación, lo que la empresa califica de ultimátum y procede a su expulsión. MBS, a manera de tribunal sumario, responde a comentarios de Aristegui negando el haber transgredido la libertad de expresión y que el tema de la Casa Blanca fue comentado durante semanas por Aristegui sin censura, procediendo a buscar innoblemente desacreditar a la periodista por su supuesta ausencia de autocrítica e incapacidad para reconocer equivocaciones. Y de pasadita afirma a MBS como un deslinde absolutamente ineficaz que no depende de la publicidad gubernamental, solo el 6%, aunque dependen de sus concesiones y sus ampliaciones deseadas del poder presidencial. Como lo señaló The Economist claramente, los periodistas, las cadenas, las concesiones están en manos siempre del poder del presidente. MBS es concesionaria de un servicio público con obligación constitucional de información con su auditorio y con sus conductores en los términos de sus contratos. No puede legalmente cancelar los derechos del auditorio, no puede. Es una violación constitucional, ni contratos celebrados. Tiene obligación de explicar a su auditorio el silenciamiento. Explicación que no puede ir más allá de su coartada. Tendría que reconocer que obedece a exigencias del gobierno de Peña Nieto. Se mantiene MBS aferrada a argumentos inverosímiles, ridículos, que cualquiera que los analice así los considera. Frente a la enorme credibilidad de Aristegui, la credibilidad de la empresa y del gobierno son nulas.
El tema no se limita a la Casa Blanca. Tlatlaya, Ayotzinapa, la reforma energética, nombramientos aberrantes. El objetivo es eliminar a la periodista más reconocida, no solo por los temas que irritan al gobierno, sino por el talento y la capacidad con la que despliega sus investigaciones, su habilidad para desentrañar problemas, interrogar, ir al fondo. Había que sacar del aire a quien sacude a México con sus verdades. MBS hace la labor sucia de Peña Nieto, de liquidar a esa personalidad que irrita y exhibe corrupciones del poder, ocultando el propósito. Sabiendo Peña Nieto el costo de liquidar a Carmen Aristegui, lo hace, camino a las elecciones. No importa el costo, de una vez, para afianzar la dictadura mediática que sufren los mexicanos y por tanto la ausencia de democracia. En su indetenible e inexorable pérdida de autoridad, el gobierno de Peña Nieto no podrá silenciar a México. Laida Sansores y Vázquez también deseaban hablar, señor presidente, por eso los he mencionado. Le agradezco mucho a usted, señor presidente, su flexibilidad. Muchas gracias por su atención. A ver, don Manuel, usted es un conocedor del procedimiento parlamentario. La alusión tiene una connotación especial, que es la que tiene que ver con imputarle a un senador o senadora un dicho o un hecho, que tiene que subir a aclarar. No solamente es mencionarlo. Mencionar no es una alusión. La alusión constituye imputar a un senador o senadora un dicho o un hecho. Pero mire, senadora Sansores, yo voy a ser racional porque siempre he decidido en esa mesa directiva que se deben tomar los acuerdos en relación a lo que menos tense. Haga uso de la palabra. Gracias. Sin su megáfono, por favor. Yo se lo detengo si usted gusta. Permítame, senadora Marta Palafox. Adelante, senadora. Gracias, presidente. No, permítame, es sonido en el escaño de la zona Marta Palafox. Gracias, señor presidente. Mire, yo quería hacer un reconocimiento a la labor de la periodista. Entiendo que no hice mi trámite correctamente. Quisiera rogarle que entregarle mi texto para que sea publicado en la Gaceta. Con mucho gusto, gracias, senador. Así será. Adelante, senadora Laida Sansores. Debería de indemnizar a un pueblo que en la única forma posible que yo veo es que renuncie. Carmen Aristegui no debe ser despedida. Quien debe ser despedido es Peña Nieto. Que se vaya. Quiero que quede constancia, señor presidente, de que fui aludido y usted me está negando el derecho de participar en la tribuna. Le vuelvo a solicitar, ¿me permite el derecho? Me dice que 30 segundos. Yo ya le había concedido el derecho de venir a la tribuna, señor, a pesar de toda su racionalidad que le es característica. Gracias, señor presidente. Bien, los 30 años de ejercicio profesional que tuve como comunicador me obligan a plantarme aquí precisamente como lo que soy, comunicador.
licenciado en periodismo, y no como un servidor público con gran experiencia, como reconozco son la mayor parte de mis compañeros. Los comunicadores utilizamos dos tipos de lenguajes: el lenguaje digital, con el cual informamos, y el lenguaje análogo, con el cual opinamos. Es el equivalente a la única forma de comprobación científica en política, que es la forma y el fondo. Si analizamos el tema desde el punto de vista digital, o sea, desde la forma, pues encontramos a dos partes en pugna contractual. Efectivamente, no podemos negar que la forma que se ofrece el conflicto, observamos a un concesionario que está molesto, que no está de acuerdo con que su marca quede comprometida en alguna forma de práctica de mercado, y a una periodista que hace valer sus derechos contractuales. Pero si nos vamos al lenguaje análogo, o sea, al fondo, pues sí, observamos que es una maniobra de carácter político para acallar y para castigar a una prestigiada comunicadora. No pudiera más, en mi condición de periodista, que decir aquí que la señora Aristegui es una de las más grandes periodistas que he conocido y es dueña de un valor que pocos tenemos, y es una persona consistente, y se le pudiera acusar en algún momento en la puja contractual de haber comprometido, al parecer de manera indebida, sin que haya sido probado, la marca de la empresa. Pero jamás se le podrá decir que ha actuado de manera irresponsable o que ha ofrecido una noticia o una versión sin el debido respaldo editorial. A mí me han enseñado que la fuerza no se combate con fuerza, porque si entramos a la ley del más poderoso, pues obviamente que ante un régimen, una comunicadora sería inferior en fuerza, y también, y le hablo a don Joaquín Vargas, un concesionario público es inferior en fuerza a un régimen. La gran diferencia es que los presidentes, y nosotros incluidos, nos vamos. Se apagan los reflectores, se apaga la magia, aquella que nos rodea, los asesores, los recursos, los dineros, y muchos se van al destierro, si no es que por el caño o a un bote de basura. Y si no, vamos a preguntarle al honroso Julio Scherer cuánto tiempo sobrevivió a aquellos ataques descarados del régimen. ¿Cuál fue el destino de aquel presidente que lo agredió? ¿En dónde se encuentra enterrado ese presidente? ¿En qué parte de nuestra memoria está? ¿Y en qué altitud de dignidad está el nombre de Julio Scherer? Es lo mismo. Yo le pido al señor presidente de la República y al régimen que respeten a los periodistas, que los periodistas no usan guaruras, no traen carros blindados, su única arma es la pluma, y que entiendan que ese es el trabajo que nos forjamos y que esa es la forma en que nos crían, nos educan y nos capacitan en las redacciones, en los periódicos, en las estaciones de radio y televisión. Quiero aquí dejar una sugerencia. Al señor presidente de la República le van a hacer un juicio, el pueblo lo va a enjuiciar. De hecho, ya hemos escuchado bastantes versiones aquí. Yo no sé qué pueda estar haciendo en 4 años. El destierro político, la ignominia, no sé qué le espere. Lo que sí sé es que Carmen Aristegui va a estar de pie. Y es que Carmen Aristegui va a estar con la frente en alto, y también el concesionario público, la familia Vargas, allí van a estar. Mi sugerencia: no ataquemos la fuerza con fuerza. No enfrentemos a este régimen con violencia, ni siquiera verbal. Quiero
de manera respetuosa pedirle a don Joaquín Vargas que retome el diálogo con Carmen, que los periodistas, que los concesionarios públicos, y muchos sabemos del riesgo que corre la familia Vargas, lo sé, lo sabemos. Cambiemos el horóscopo y a través de la negociación la compañera vuelva a expresar su talento y su investigación en este medio de difusión, partiendo de una base, que los políticos somos temporales y los medios somos perennes. Ahí nos quedamos. Don Joaquín, ya Carmen Aristegui le ha dado una muestra de que en la lectura pudiera ella haber modificado algunas actitudes. Ya Carmen Aristegui ha pedido que se reabra el diálogo. Abramos el diálogo. Sentémonos. Este no es un tema más que de ustedes dos. No puede haber mediadores donde hay dos partes muy bien identificadas. Cambiemos el horóscopo y el pronóstico de que Carmen va a tener que abrir un nuevo medio, va a tener que ir a algún tipo de estación independiente. No. Tenemos que ser consistentes y desde aquí le pido a don Joaquín que lo considere. Él ha visto desfilar muchos presidentes y su señor padre, también un honroso concesionario público, vio desfilar muchos presidentes, pero periodistas y mujeres de alta dignidad, como mi compañera Aristegui, esas hay pocas. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, senador. Se estiraron mucho los 30 segundos. Por ser de la misma materia, como ha sido solicitado en cada caso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si las anteriores proposiciones se consideran de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si las proposiciones presentadas se consideran de urgente resolución y se ponen a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, daremos turno a las proposiciones. La presentada por el senador Javier Corral Jurado se turna a la Junta de Coordinación Política. Tiene usted el uso de la palabra. Dígame, el sonido en su escaño. Perdón, presidente, con todo respeto, con profundo respeto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. No, a ver, yo le pido otro propósito, el turno. No, ese turno no puede ser. Usted, no, está impugnando el turno. Estoy impugnando el turno. Nada más. No de que no se Yo considera. sé que el senador Gaxiola quisiera discutir el turno también. Y estoy absolutamente de acuerdo. No, nadie quiere discutir el turno. Voy a razonar por qué impugno el turno, presidente. Dígame usted a dónde quiere usted turnar. A ver. ¿A dónde propone? ¿A qué comisión? Yo propongo que no sea la Junta de Coordinación Política. Dígame usted. La naturaleza de este órgano de gobierno del Senado tiene una función muy Pero propia. dígame usted a dónde. Pero quiero decirle por qué no quiero que sea la Junta de Coordinación Política. Política. Podemos omitir esa parte y nos dice usted a dónde quiere usted que se turne. A la Comisión Bicameral y a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado. Porque es una materia de un órgano del Senado. A donde no debe de ser es a la Junta de Coordinación. Senador, la comisión bicameral no es comisión de dictamen. No, pero esto es un punto de acuerdo. No es de dictamen, los puntos de acuerdo se dictaminan. Y la comisión de reglamento solamente se le turnan los asuntos que tienen que ver con la normatividad interna de las cámaras. ¿Sí? Así es que no es procedente la solicitud de usted respecto a que sea turnada a la bicameral de radio y televisión y a la de reglamentos y prácticas parlamentarias. Sonido en sus escaños, señor Corral. Permítame, por favor. Este turno debe ser reconducido a varias comisiones. O sea, este turno debe ser... Lo que yo estoy impugnando en primer lugar es la Junta de Coordinación Política. Al menos que la Junta de Coordinación Política acepte debatir este asunto públicamente.
Usted sabe que esa Junta de Coordinación Política no es un órgano que delibere públicamente. No, ahí no puede ser. Sería un mensaje distinto al que el Senado debe enviar en este tema. Senador Corral, usted es presidente de una comisión. Así es. Y cuando se le turna un asunto a su comisión, usted formula su plan de trabajo y desahoga cada asunto. No podemos enviar a la Junta de Coordinación Política, uno de los órganos de gobierno del Senado, y decirle desde acá cuál va a ser la forma como puede desahogar este asunto. Es de simple y elemental respeto a los órganos. Perdón, señor presidente. Este es un asunto que se trata de medios de comunicación. Es un asunto que toca las libertades de expresión y de información. Sí, senador. Debe ser debatido públicamente en el Senado. Ese órgano de gobierno que es la Junta de Coordinación Política no debate públicamente, sus sesiones no son públicas, señor presidente. Le repito, senador, que el órgano donde se turne tendrá que formular su plan de trabajo. No podemos desde acá, en este momento procesal, determinar ese plan de trabajo de cómo la Junta de Coordinación Política desahoga el presente asunto. Te pido comprensión, senador Corral. A ver, también, voy a abundar en otro asunto. Está impedido el senador Emilio Gamboa Patrón para conocer de este tema. De entrada tiene un conflicto de intereses. Preside la Junta de Coordinación Política, señor presidente del Senado. No es un tema que vamos a desahogar ahorita si alguno de los integrantes... ¿Está impedido el senador Gamboa? Usted sabe, para senador, formar parte... que no podemos personalizar y ahorita pues es que, señor presidente, lo he tratado de decir de distintas maneras. Yo quiero ser muy correcto en el desahogo de este asunto y hemos acreditado usted y yo que podemos serlo, ¿sí? Y yo le estoy pidiendo que nos permita el turno. Estoy agregándole un dato adicional a mi impugnación de que sea la Junta de Coordinación Política. Usted nos ha dicho que no y ha hecho un señalamiento que en todo caso requerirá un desahogo diferente. Yo ahorita lo que le pido es que nos permita a la Junta, a la mesa directiva, dar el turno que hemos propuesto. Le pido de favor. La senadora Angélica de la Peña, sonido en su escaño. Gracias, presidente. Todo indica que por la materia es conducente que vaya a las comisiones de la materia. Los puntos de acuerdo tendrían A ver, repítame porque por aquí tuve un... Todos los puntos de acuerdo van a las comisiones de su materia. Esa es la norma. Estos puntos deberían ir a la comisión de RTC, porque trata de un tema relacionado con esa comisión, cuando menos. Esa es mi atenta sugerencia, señor presidente. Sí, senadora. El sonido del escaño del senador Blázquez. Sí, y le pido turno para opinión a la comisión que da seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de difusión. Si es tan amable, señor presidente. Adelante, con opinión de la comisión especial, no de dictamen. ¿Sí? Senador Javier Lozano. Pues desde luego también pedirle que la turne a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, toda vez que incluso con la nueva legislación ya es una sola convergencia, la de telecomunicaciones con radiodifusión, una sola materia, y la Comisión de Comunicaciones y Transportes pues es competente en la materia. Adelante, se turna a la Junta de Coordinación Política para dictamen con opinión de las comisiones ordinarias de Radio y Televisión, de Comunicaciones y de especial de protección a periodistas. ¿Le parece, senadora de la Peña? Atiéndame. Senador Corral. Yo creo, sinceramente, que se está creando y se va a crear un problema mayor con este turno. Lo advierto desde este momento. Yo tendré que expresar con toda claridad las razones de mi impugnación en términos de la Junta de Coordinación Política. Usted ha dicho que no puede ir a la comisión bicameral porque esa no es una materia de dictamen. Tampoco la Junta de Coordinación Política, señor presidente. Yo quiero decirle que las comisiones de dictamen legislativo, pues propiamente son las ordinarias que están señaladas por la materia. Aquí están la de Comunicaciones y Transportes directamente relacionadas,
las de radio, televisión y cinematografía directamente vinculada, la de atentados y agresiones contra periodistas que encabeza el senador Blázquez, y la de el canal del Congreso, la comisión bicameral. Pueden dar una opinión, toda vez que, por ejemplo, mi punto de acuerdo señala al canal del Congreso. Yo creo que debieran de conservar la Junta de Coordinación Política para la naturaleza de ese órgano de gobierno. Yo creo que deben de mantener ese órgano con la naturaleza que tiene dictada. Van a tratar de generarle una dinámica a la Junta de Coordinación Política a la que no está llamada. No está llamada la Junta de Coordinación Política a la deliberación pública de los asuntos. Señor Corral, solamente por tener que referir argumentos en relación a su dicho. No, permítame, primero le contesto al senador Corral. La bicameral del Congreso de Radio y Televisión no es una comisión de dictamen. Y la Junta de Coordinación Política sí tiene atribuciones en ese sentido. En términos del artículo 82, primer punto 1, incisos A y B y siguientes, de la Ley Orgánica del Congreso. Entonces, sí tiene facultades y sin duda esperemos que la Junta de Coordinación haga un plan de trabajo que tenga que ver con un debate público. Estaremos pendientes, senador. Usted y yo coincidimos en las libertades y vamos a estar pendientes. Yo le doy mi palabra. Le pido que podamos dar cuenta de este trámite así. Sonido en el escaño de la senadora Mayela. Gracias. Solicitarle, presidente, si también se puede turnar, por favor, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, debido a que es un tema netamente laboral, es una relación contractual entre particulares y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es una situación que está netamente consagrada en la Ley Federal del Trabajo. Además también que puede, dependiendo el tema que se está tratando, es concerniente también a la Ley Federal del Trabajo. Incluso ella misma ha señalado que también va a acudir al tribunal, en este caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a demandar también. Opinión de la Comisión del Trabajo también. Adelante. ¿Qué es eso? A ver, senadora de la Peña, ¿qué otra comisión? No, yo digo que el tema no se debe prestar a chunga, con todo respeto a los señores senadores. Yo pedí la palabra para que fuera la comisión de la materia, que es RTC, ratifico, RTC más las comisiones que quieran acompañarle para que haya pluralidad como normalmente acontece en decisiones que este Senado toma. No estaría mal que entrara también la otra comisión, pero no se trata de eso. Hay que tomar las cosas con seriedad, que vayan las comisiones de la materia. Se da el turno como ha quedado establecido. La propuesta presentada por la senadora Dolores Padierna y el senador Alejandro Encinas, la del senador Mario Delgado presentada por el senador Zoé Robledo, se turnan a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para su análisis y dictamen correspondiente. ¿Ya? Hago de su conocimiento que recibimos en la mesa directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Salud y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se expide la ley de un árbitro que en este caso tenía nombre y apellido. Se trataba de José Goldenberg. Este árbitro debió haber sido llamado para justamente
atender el diferente entre estas partes. Y se ha revelado que a pesar de 2 solicitudes por parte de Carmen Aristegui para que el árbitro entrara a mediar entre la empresa y la periodista, esto no ocurrió así. ¿Por qué no ocurrió? Por diferentes razones, y ahí tendrá que dar una razón y su posición la empresa, pero entre otras cosas porque el contrato no era conocido, no era transparente, a pesar que tiene que ver justamente con un bien del Estado mexicano. Además de este planteamiento, es que el senador Mario Delgado y su servidor hemos creído pertinente. Un par de años en Guatemala, el gobierno de aquel país también quiso silenciar al periódico de Guatemala. ¿Qué se hizo? Se estableció una campaña que se llamó "Si nos callan como individuos, no nos callarán como pueblo". Organizaron lo que se conoce como crowdfunding o financiamiento de masas, que a partir de la solicitud de donaciones permitió que, a pesar de quitarle todos los recursos por parte de la publicidad gubernamental, hoy el periódico sigue existiendo. Lo mismo estamos viendo en Venezuela con las periodistas Luz Meli Reyes y Laura Befner, con el efecto Cocuyo, que a partir lo mismo de pequeñas donaciones de sus audiencias siguen al aire. Me parece que no basta ser solidarios, hay que serlo, pero además hay que pasar de la solidaridad activa a la acción de financiamiento de espacios que hoy, sin ellos, que mientras se encuentra una solución a este conflicto, la voz de Carmen Aristegui, en beneficio de su audiencia, en beneficio de las personas que todos los días la escuchan, encuentre un espacio, y en este caso sea el gobierno federal a través de el IMER, que consideren la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para que la periodista Carmen Aristegui tenga su voz no sea silenciada. Esto mientras se buscaba en el momento en el que hicimos este planteamiento una solución entre las partes. Pero también creo que este diferendo nos debe de llamar a los mexicanos en nuestra calidad de audiencia a otro tipo de actitudes y de manifestaciones. Miren, compañeras y compañeros, O deben desahogarse. Sus proponentes suben. Aquí hay 3 puntos de acuerdo cuyos proponentes han estado en tribuna. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo me ha solicitado una intervención en relación a este tema. Y esta mesa directiva, de manera adecuada, ha dado el uso de la palabra a su coordinador, el senador Manuel Bartlett. Adelante, don Manuel. Agradeciendo su flexibilidad, señor presidente, que conoce aquí muchos resistentes, voy a leer un texto para... No solamente pierde la audiencia, reitero, pierde toda la democracia mexicana. Apoyar a la transparencia, la objetividad e independencia es buscar alternativas para que estas voces sigan al aire. Porque a todos nos conviene, creemos que Carmen Aristegui debe de volver al aire, porque como lo dijo Julio Scherer el 6 de noviembre de 1976, en la primera editorial de la revista Procesos, luego del golpe a Excelsior, nos sigue confortando la generosa solidaridad de un amplio grupo de mexicanos que se niega a que el país se cubra completamente por el silencio. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Estamos desahogando proposiciones que tienen punto de acuerdo. El reglamento es claro como